En general hay mucho que analizar de un partido, pareciera que no, que un 7-0 es decir solamente, bueno, pues el City aplastó al Leipzig y pasemos página y a lo que sigue. En realidad creo que el partido deja muchos detalles. Este es el rendimiento que ha tenido el equipo en los cuartos de final, en la UEFA Champions League. Las últimas dos las superó ante el Dortmund y ante el Atlético de Madrid. En 3 ediciones consecutivas caía en la instancia a la que ahora se ha clasificado el equipo. Ya está entre los 8 mejores, se suma al Bayern Múnich, se suma al Chelsea, al Benfica, al Milan y vemos más tarde también lo que ha hecho el Inter de Milán, que igualmente se apunta. A ver, vamos primero por esos detalles. Creo que hay 2 jugadas muy puntuales. ¿El penal hay o no mano? Bueno, mano hay. ¿Tiene que pitarse esa mano de gente de espaldas a la pelota? Para mí no. No. Para mí no. Para ti no. No, para mí no. Y condiciona mucho, evidentemente, la eliminatoria, totalmente. ¿no? Porque le abre la puerta al Manchester City. Es que en este caso tienes un partido hasta que te hacen el primer gol. Después el resultado final es abrumador, pero hasta que te hacen el primer gol vas a tener que modificar sí o sí, porque te va a condicionar en todo sentido. Y sobre todo, como se dio, en lo anímico. Algo de lo cual no se pudo recuperar el Leipzig. Y después enfrente tienes a gente que, a donde tires la pelota, va a llegar Haaland primero y va a rematar primero que todos y va a hacer goles. Yo sí creo que condiciona y por mucho ese penal el partido. Al minuto 22 el penal. Yo de todas maneras sí creo, porque nadie le va a quitar méritos al City, que en los 15 primeros minutos del partido del Leipzig, pues prácticamente ni siquiera olía la pelota, Alex. Pero hay una segunda jugada con el partido 2-0 de la que también se puede hablar. La salida de Ederson. No sé ni a qué sale Ederson, ni tan lejos, ni de esa forma. Había falta y algunos hablaban incluso de posible expulsión para el guardameta brasileño. ¿Esa cómo la viste? Esa era falta de Ederson, pero no era expulsión porque estaba muy lejos. No estaba en la famosa zona doxo, no interpretaban los árbitros y por eso el VAR no entró a revisarla. Que el siguiente toque del atacante del Leipzig podía desembocar en un disparo a portería. Estaba muy lejos y además iba perdiendo la verticalidad de la portería, pero Ederson comete una irresponsabilidad, lo atropella y lo irónico y lo malo de este tipo de acciones es que al final el que acaba viendo la tarjeta es el atacante del Leipzig por protestar. Para mí era amarilla y era una acción clara de cortar un contragolpe. Lo del penal, si estamos hablando así de jugadas polémicas, yo creo que como os he dicho, con el reglamento en la mano es penal, pero habría que entrar ya en ese debate de si un jugador está de espaldas, prácticamente está abriendo los brazos por inercia, pues no es demasiado justo en el espíritu del juego el señalar ese penal. Pero, insisto, con la regla en la mano y viéndolo en el VAR, pues sí, tienes que señalar penal. Pero después ha sido un vendaval el City con Haaland siendo, y yo creo que esa es la diferencia, la cerecita del pastel, en vez de ser el foco sobre el que pivota todo el juego. Cuando tienes un jugador que marca tantos goles, normalmente tiendes a jugar para él, a darle todos los balones a él. No, el City juega como un equipo y luego tiene un señor ahí que es un monstruo, que es como el disco de los Guns N' Roses, Appetite for Destruction. Él tiene un apetito inmenso por la destrucción de los rivales y él lo que hace es simplemente eso, hacer el último empujón, el producto final. Pero no es Haaland lleva al City, es el City lleva a Haaland a meter 5 goles. Es una casualidad el discurso de Guardiola, que parecía un poco, ayer lo escuchábamos y cuando analizábamos la previa del partido, Paco, incluso había quien decía Guardiola ya está abriendo el paraguas, Guardiola ya está con esto de que si la Champions lo condiciona a todo lo que es su gestión en el Manchester City, no le están reconociendo todo lo que le ha aportado al club y en general al fútbol. ¿Es una casualidad la exhibición hoy de su equipo o es una respuesta a, bueno, me van a juzgar por Champions, aquí está mi equipo en Champions? No, a ver, Guardiola juega siempre igual y a veces le salen las goleadas y a veces no. Hoy se fue generando la goleada. Todos los rebotes le caían a Haaland, que simplemente la empujaba. De todos modos iba a ganar el City, nunca hubo una resistencia de Leipzig. No, yo no creo que se cure en salud, ni mucho menos. Guardiola es como es. Este equipo está claro. Como lo quieras manejar, si juegan para Haaland o si Haaland juega para el equipo, de todos modos va a marcar diferencia en algún momento. Y sobre todo ahora, a partir de los cuartos, de la semifinal o de la propia final. Un jugador como Haaland en un equipo como el City, tan trabajado y tan hecho, ¿no?, a lo Guardiola, termina marcando diferencia sí o sí. Que sea una garantía de que vaya a ser campeón, pues tampoco. Primero hay que ver cómo llega, en qué condiciones llega, pero yo creo que es casualidad la goleada, pero al final
sabemos lo que es Guardiola y sabemos lo que es Haaland. Casualidad la goleada, consecuencia la superioridad, ¿no? O consecuencia el resultado cómodo a raíz de la superioridad del Manchester City, que ahí sí no parece haber muchas discusiones. Ayúdanos a entender un poco, Alex, todo lo que hace hoy Guardiola desde la posición de Stones, arrancando como lateral, pero terminado como medio centro muchas veces. Bernardo Silva pareció sacrificado, ¿no? Sí. De señuelo, un tipo que participa tanto en el juego, casi no se involucró y con todo y eso el equipo hizo 7 goles. ¿Qué hizo hoy Guardiola desde el planteamiento? Pues mira, sale con 4 centrales, porque los 4 defensas son centrales nominales, y lo que hace es Nathan Ake es el tercer central por izquierda, hace lo de siempre, ¿no? Atacar, cuando atacan se quedan en una estructura con 3 centrales, y entonces el que hacía el cambio de rol era Stones. Es algo muy parecido, una solución muy parecida a la que hace el Barça, pero simplemente la función del lateral en el Barça es el lateral largo Alejandro Balde, que empuja a uno de los extremos hacia adentro para convertirse en el segundo mediapunta, y lo que hace el City es algo más sencillo, que es lo que hacía el propio Guardiola con Philipp Lahm o con Cancelo, que es simplemente el lateral lo mete por dentro, al lado de Rodri, y eso empuja al otro pivote, el que en teoría está acompañando al español, que es Gundogan, hacia adelante. Al final acaba trabajando Guardiola en una estructura ofensiva, es 3, que son los 3 centrales que te quedan, Stones más Rodri, un 2, 3, 2, 5, y deja a Grealish extremo izquierda, a Bernardo Silva, como tú decías, atornillado a la banda derecha, y luego te quedan 2 mediapuntas, que son Kevin De Bruyne y Gundogan por detrás de Haaland. Y el partido hoy de Kevin De Bruyne es espectacular, precisamente ayudado en lo que decías tú. Como Bernardo Silva está atornillado a la banda derecha, es una defensa que se tiene que abrir, la del Leipzig, y por esos carriles, en unos movimientos de dentro hacia afuera de Kevin De Bruyne, esas diagonales de dentro hacia afuera, fueron magníficas. Encontraba ahí el espacio para que Bernardo Silva le pusiera el balón, luego los centros que ponía de primeras De Bruyne fueron magníficos, apareciendo también por dentro. O sea, estamos hablando mucho, y se va a hablar mucho de Haaland, pero el partido que hace hoy Kevin De Bruyne es majestuoso. Haaland fue el ejecutor, pero el que tuvo la idea, el que tuvo todo el control del juego y del partido en sus botas, fue Kevin De Bruyne. Digamos, el actor principal es Erling Haaland, pero el autor de la obra parece ser De Bruyne por el partido, ¿no? El autor intelectual de todo lo que ha hecho hoy el Manchester City. Hoy es el City el gran candidato, Paco, porque en este fútbol resultadista, de inmediatez, de quedarnos siempre con el último resultado, pues 5 goles de Haaland que sigue marcando por todos lados. Es Guardiola el técnico, el City despedazó al Leipzig, todos van a decir... Es la Champions, o debe de ser la Champions del Manchester City. Es el principal. Tenemos 6 equipos clasificados. ¿El número 1 es el Manchester City? Si tuviéramos que rankearlos en favoritismo. No, porque además el partido anterior frente al Leipzig decíamos, quedó de ver el City, hay que ver si ahora sí. Y va a suceder lo mismo en el partido de ida en cuartos de final. Si no golea o si no convence, vamos a decir lo mismo. Más allá de que sí es un candidato, y hoy lo veo mucho más cerca por el detalle y por el argumento de Haaland, yo creo que el Bayern Múnich es para mí el máximo candidato. Él sigue siendo el equipo alemán. Yo no lo muevo. Hay que ver cómo se completan mañana con el momento del Napoli y lo que es el Real Madrid en la competición, si es que los dos mantienen la inercia de sus eliminatorias. Alex, tú no sé también si lo podemos poner, porque desde ese mismo discurso que escuchábamos de inicio de show de Guardiola, contrario a lo que hacen equipos como el propio Bayern Múnich o como el Real Madrid, parece que el City ya de entrada minimiza la Champions, ¿no? Como que siempre manda este discurso de esta no es nuestra prioridad, este no es el torneo que nos mueve, si lo ganamos sería increíble, pero si no lo ganamos no pasa nada. No sé si eso lo puede hacer candidato número 1. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que en esta competición, sobre todo, y lo hemos visto 75.000 veces ya, pesa mucho la historia y pesa mucho la tradición y pesa mucho el vértigo a los equipos que están obsesionados con intentar ganarla, estilo Paris Saint-Germain, estilo también Manchester City. Cuando se ve muy cerquita es cuando les tiemblan las piernas. Y al final, mira, el PSG llegó a una final contra un equipo de tradición, contra el Bayern, y la perdió. El Manchester City llegó a la final contra un equipo que no tiene tanta tradición como el Bayern, pero que ya tenía una Champions en su bolsillo, como era el Chelsea, y la perdió. Son muy conscientes en el Manchester City que ganar una Champions es
dificilísimo, dificilísimo, porque no solamente tienes que ser el mejor equipo, sino que no te puedes permitir ni siquiera un momento de duda, un momento de desconexión, que se lo digan al propio City en el Bernabéu, lo que le pasó, ¿no? Cómo se les vino la noche encima. Entonces, saben que es muy complicado llegar a ese objetivo que todo el mundo espera que algún día consigan y por eso lo minimizan un poco. Lo que pasa es que este año, viendo al equipo como está, viendo ahora que prácticamente no tiene a nadie en la enfermería y viendo cómo está Haaland, que era lo que le faltaba a este equipo, que es el que no te perdona delante de portería, que era lo que marcaba muchas veces la trayectoria del City en Europa, pues parece que este año sí. Lo que pasa es que se ha dicho tantas veces antes y se han quedado tantas veces por el camino que ya es imposible de predecir. La estadística es un poco mentirosa, evidentemente, porque tras la fase de grupos, la Champions paró mucho tiempo, vino la Copa del Mundo, acaba de reanudarse apenas, pero bueno, Erling Haaland al final, estadísticamente y en conteo de días, no hacía un gol en Champions desde el mes de octubre. El partido de hoy ¿es particularmente, Paco, el que le acaba dando la razón al Manchester City de la apuesta por el noruego? ¿O ya teníamos elementos suficientes para decir sí valió la pena que el City cambiara un poco su idea? Porque sí la cambió un poco, con tal de tener un 9, así un killer de este nivel. No, bueno, yo creo que la única duda fue el primer partido donde jugó una final. No sé La si Community Shield. Sí, ¿no? Aquella. Y que falló 2 en el área chica, propia de un tipo como gigantesco y una figura y un genio como Haaland. A partir de ahí, realmente todo ha sido simplemente confirmarlo. Claro, este tipo de partidos no solamente lo confirma, sino que ya te pones a pensar en otras cosas, hasta dónde va a llegar, qué va a poder hacer. Yo no creo que haya habido duda al respecto, ¿no? Si tú puedes pagar a un jugador como este y lo puedes tener en tu equipo, no es fácil hacer que encaje como lo está haciendo, pero eso sabíamos que con Guardiola iba a suceder tarde o temprano. Tercer futbolista en marcar, dato que daba, por cierto, Mr. Chip en sus cuentas de redes sociales, en Twitter concretamente. Tercer futbolista en marcar hat-trick, manita en partido de Champions. Lo había hecho Messi ante el Leverkusen, lo había hecho Luis Adriano igualmente ante el Bate Borisov en fase de grupos. Ahora lo hace Erling Haaland, que también teníamos esta sensación un poco, Alex, de ese arranque de temporada que tuvo de locos, porque era de locos los registros y los números del noruego, un bajón importante que dio pie a estos cuestionamientos, ¿no? Si el City se había vuelto un equipo predecible. El propio De Bruyne, insisto en eso, ayer en la conferencia de prensa decía, bueno, puede ser que los equipos ya anticipen mejor nuestros movimientos y eso nos está costando un poco más de trabajo. Y tiene cierto componente de razón. O sea, el City al final, esa estructura que te he pintado antes, el 3-2-5, sabes perfectamente que te la van a armar y sabes que te van a esperar, pues eso, con 3 centrales atrás, que van a intentar usar a un zurdo en banda derecha de señuelo, si no es Bernardo Silva es Riyad Mahrez. O sea, la gente ya conoce cómo va a jugar el City. El tema es que juegan tan bien y el día que tienen ese momento de inspiración, sobre todo si está el bueno de Kevin De Bruyne, te pueden acabar atropellando como ha sucedido hoy. Fijaos lo de la exigencia demencial que le estamos poniendo a Erling Haaland. Normalmente, ¿qué decimos cuando un futbolista y sobre todo un delantero que depende de la producción de su equipo, qué le pides? Tiempo para conocer si el extremo te la va a poner al segundo palo o prefiere centros tensos al primero, tiempo para conocer si el mediapunta le gusta tirarte los pases por arriba o por detrás del defensor, tiempo para conocer a tus compañeros y prácticamente, menos esa Community Shield, Haaland parecía que había entrado plop, ya inmediatamente. Entonces, hay un momento en el que las cosas vuelven más o menos a su cauce natural. Hoy vuelve a destapar el tarro de los goles. Pero a mí lo que más me gusta de Haaland es que él no está esperando a que el equipo le fabrique los goles. Y fijaos en el segundo gol hoy del City. Viene tras una presión intensísima de Haaland al propio arquero del Leipzig, que no tiene más remedio que escupir el balón. Pero hay un detalle que me fascina. Nada más presionarlo, Haaland hace un sprint tremendo hacia atrás para no quedar en fuera de lugar en caso de que su equipo vuelva a meter el balón, como lo hizo Akanji, de manera inmediata. Entonces, eso te da una idea de lo metido que está Haaland, no solamente en su tarea individual de meter goles, sino en el mecanismo colectivo del equipo. Y eso es buenísimo. Cuando va en el tercer gol,
que lo rebaña ahí en la línea de gol y va a saludar a Rúben Díaz y va a reivindicar su cabezazo también, ¿no? Esos son detalles muy positivos de Erling Haaland en el funcionamiento colectivo del City. Hablando de detalles, quiero tocar los que mandó Guardiola desde la sala de prensa, porque a Guardiola lo solemos reconocer casi siempre, Paco, por lo que hace en cancha y por cómo planea los partidos y plantea los juegos desde lo táctico, pero dejó la sensación Guardiola, y la venía dejando en estos últimos días, de mandar mensajes muy particulares a sus futbolistas, y hoy parece esos mensajes haber activado puntualmente a dos de ellos, ¿no? A Kevin De Bruyne y a Erling Haaland. Hablaba mucho de los dos, Guardiola, como pegándoles un jaloncito a los dos de hay que ponernos las pilas un poco. ¿Esas cosas permean en el futbolista cuando tu técnico habla directamente de ti en una conferencia de prensa? Sí, a mí lo que más me gusta de Guardiola es de que no se cansa de aprender. Y yo estoy seguro que, más allá de temas tácticos que quizás no le puedes cuestionar, él sabe que le han faltado detalles para llegar a una final y ganarla. Él lo sabe. Y quizás sea eso, el apretar al jugador, el apretar las figuras. No sé cuál sea su relación con el grupo. Está lleno de grandes futbolistas, en los que destacan algunos. Y yo creo que él sigue aprendiendo y sabe que tienes que apretar a todos por igual y que el grupo te lo valora. Quizás el jugador más humilde, al que siempre está acostumbrado, al que le regañe, al que le cargue en la mano, va a aplaudir cuando aprietas a la gran figura, al intocable, entre comillas. Yo creo que es eso. Me parece que es eso, que Guardiola no quiere que se le vaya un solo detalle de los que ya se le fueron en varias ocasiones atrás. Alex. Bueno, fijaos hoy que tras el quinto gol de Haaland, que todo el mundo estaba esperando a ver si rompía el récord de Messi, etcétera, etcétera, a la hora de partido Guardiola le dice, venga, hasta luego, que a tu tenemos planeta. que dar entrada a otro compañero. A tu planeta de regreso. Detalle. Exacto, a tu planeta. A tu planeta y a destruir ya otro día será, ¿no? El tema es ese, que Guardiola quiere controlar que Haaland no se convierta en algo más grande que el colectivo. Y hasta en eso tiene esos pequeños detalles de decir, vale, has metido 5 goles, te llevas la ovación, pero calma, porque aquí lo importante es el grupo y no hemos ganado nada todavía. Además, Alex, efectivamente, hablamos de la cantidad de Champions que tiene Guardiola como futbolista, como técnico del Barça, del Bayern Múnich y del City. ¿Cuántas tiene Haaland? ¿Cuántas tiene? Disputadas, dices tú. No, importantes. Me refiero como candidato al título. Esta es la primera. Como candidato al título, esta es la primera. Sí, claro. Erling Haaland nunca había sido candidato. A eso voy. A ganar la Champions. Y es muy fácil desubicarte, y es muy fácil marearte. Y yo creo que lo tiene muy contemplado Guardiola. Bueno, hace meses que Guardiola en esas mismas conferencias de prensa, sobre todo en ese boom que tuvo al arranque de temporada, que constantemente le preguntaban por el noruego, Guardiola siempre parecía tratar de darle vuelta, ¿no? Y priorizar y hablar más del equipo y de tal, y decir, insistir en que no dependían necesariamente de los goles de Erling Haaland. Se podrá debatir, porque hoy habrá quien diga, bueno, pues de los 7 que hicieron, 5 los hizo él, ¿cómo no van a depender? Pero sí, la sensación es que colectivamente el Manchester City está en un momento, pues eso, de miedo para el resto de los clasificados.